Batalla de la Vuelta de Obligado. En 1845 el Estado Nacional Argentino estaba en construcción. Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la entonces Confederación Argentina. La lucha interna entre unitarios y federales sobre cómo organizar el país estaba candente, sobre todo entre correntinos, entrerrianos y santafesinos. Gran Bretaña y Francia querían establecer relaciones comerciales directas con esas provincias sin pasar por Buenos Aires ni reconocer la autoridad de Juan Manuel de Rosas. En marzo de 1845, cuando Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, derrota al oriental Fructuoso Rivera, en India Muerta, el triunfo federal parece definitivo, por lo cual las grandes potencias deciden intervenir, bloquean el puerto de Buenos Aires e ingresan por el río Paraná, violando la soberanía nacional. Francia, Inglaterra y Buenos Aires tenían constantes conflictos diplomáticos. Las potencias presionaban a Juan Manuel de Rosas para que pusiera fin a la guerra con la banda oriental y quitara las trabas al libre comercio y sus medidas aduaneras que protegían los productos nacionales. Obteniendo la libre navegación de los ríos, los europeos podrían recorrer sin problemas por el río Paraná y apoyar a Corrientes, provincia opositora al gobierno de Rosas. Esto permitiría que la acorralada Montevideo pudiera comerciar tanto con Paraguay como con las provincias del litoral. Las fuerzas invasoras buscaban ingresar por el Paraná, pero las tropas nacionales, al mando del general Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río, la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro. En esa curva donde el río se angosta, las tropas comandadas por Mansilla, encargado de la defensa del territorio nacional, tendieron 3 gruesas cadenas, de costa a costa, sostenidas sobre 24 barcazas para cerrar el paso. El general Mansilla dividió su artillería en 4 baterías de sur a norte. La primera nombrada Restaurador Rosas, compuesta por 6 cañones, al mando del sargento mayor de Marina Álvaro Alzogaray. La segunda fue bautizada General Brown, la componían 5 cañones y la comandaba el teniente Eduardo Brown, hijo menor del almirante. La tercera batería, llamada General Mansilla, fue dispuesta sobre el nivel del río y contaba con 3 cañones. La conducía el teniente de artillería Felipe Palacios. La última, denominada Manuelita, contaba con 7 cañones navales y la conducía el teniente coronel de Marina Juan Bautista Torne. Junto a esta batería de costa un ancla firmaba las 3 gruesas cadenas que atravesaban el río, sujetadas en la margen opuesta por el bergantín republicano. Sabiendo que era casi imposible combatir a los invasores debido a la superioridad bélica y tecnológica, la estrategia se fundó en provocarles la mayor cantidad de daños posibles en sus barcos de guerra y en los mercantes, y provocar bajas en soldados y marineros, durante el tiempo en que tardaran en cortar las cadenas. La batalla. El combate se inició al amanecer del día 20 de noviembre, primeramente con una escaramuza a unos pocos kilómetros aguas abajo del río Paraná, cuando 3 lanchones argentinos que patrullaban el río fueron atacados por la artillería de la flota anglo-francesa. A las 8 de la mañana el vapor inglés al mando de Charles Hotham comenzó a cañonear las posiciones argentinas, sin mucho efecto. A las 10:30, sin embargo, la flota invasora reunida, con su diluvio de proyectiles, comenzó a tener eficacia con un intenso cañoneo y fuertes descargas de cohetes con greves sobre las baterías argentinas. Estas respondieron de inmediato, pero estaban en inferioridad de condiciones, ya que contaban con cañones de mucho menor alcance, mucho menor precisión y notable lentitud de recarga, en comparación con las piezas que poseían los invasores. Las tropas defensoras los recibieron con los sones del himno nacional. Al encontrarse la nave capitana francesa de frente a las baterías defensoras, estas abren fuego matando en el acto a 28 hombres de dicho buque y dañando seriamente su arboladura. Se contabilizaron 11 disparos solo en el palo mayor. Independientemente del gran ímpetu de las fuerzas defensoras, el intercambio de disparos causó desde un primer momento múltiples bajas en el bando argentino. Plano de la batalla. Sin perjuicio de la desigualdad de fuerzas, las baterías argentinas logran dejar fuera de combate a los bergantines Dalfin y Pandore, obligando a retroceder al Comus, silenciando el poderoso cañón de A-80 del Fulton y cortando el ancla de la nave capitana, la cual dejó de batallar y se alejó a la deriva, aguas abajo. Era tal el furor con que ambas fuerzas se batían, que en un momento dado Mansilla, sin perder su acostumbrada serenidad,
le preguntó a su amigo italiano: «Che, Alberti, ¿qué es eso que echan al agua, de aquel barco?». A lo cual el italiano, luego de mirar a través de su catalejo, contestó: «Son cuerpos, usía». Luego de más de 2 horas de combate, las fuerzas defensoras habían agotado gran parte de sus municiones, por lo que su capacidad de respuesta disminuyó considerablemente. Ante el vuelco de las circunstancias, el comandante Sullivan ordenó el desembarco de 2 batallones que avanzaron contra la batería sur. El general Mansilla ordenó la carga a bayoneta. Mientras encabezaba la carga, fue herido de gravedad en el pecho por una salva de metralla. El coronel Juan Bautista Torne lo reemplaza en el comando de la artillería, mientras que Rodríguez asumió el mando autónomo de sus fuerzas de caballería. Torne perdió casi por completo la audición por una explosión de granada muy cercana. En la batalla de la Vuelta de Obligado participaron numerosas mujeres que, como enfermeras, auxiliares de los artilleros o acompañantes de los combatientes, pusieron en riesgo su vida ante las potencias agresoras. Entre las patriotas se destacó un grupo de damas de San Nicolás y San Pedro que abastecieron con proyectiles a los combatientes y que auxiliaron a los heridos. Josefa Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, María Ruiz Moreno, Carolina Suárez, Francisca Navarro y Faustina Pereira respondían a Petrona Simonino, según el parte de guerra, heroicas mujeres que el relato histórico no supo reconocer con justicia. Corte de las cadenas por parte del Firebrand. Con la considerable disminución en los disparos de la escuadra defensora, los atacantes vuelven sobre las cadenas, encabezados por el buque Firebrand y, a martillazos sobre un yunque, logran cortarlas. Tras varias horas de combate, fuerzas de infantería, principalmente francesas, desembarcaron en la costa, atacando la batería argentina, que perdió 21 cañones en poder del enemigo. Al no poder transportarlos, los invasores los inutilizaron. Pero cuando pretendieron sostener su posición, las fuerzas desembarcadas fueron atacadas por la caballería del coronel Ramón Rodríguez, que las obligó a reembarcarse en forma temporal, cediendo ante un segundo ataque, esta vez de marinos franceses e infantes de marina británicos, que fue más eficaz. Aprovechando la defensa que los argentinos debían hacer de sus piezas de artillería durante el desembarco, las fuerzas atacantes incendiaron los lanchones que sostenían las cadenas. También se perdió el buque republicano, que fue volado por su propio comandante ante la imposibilidad de defenderlo. Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 400 heridos. Los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos y 86 heridos y sufrieron grandes averías en sus naves que obligaron a la escuadra a permanecer casi inmóvil en distintos puntos del delta del Paraná, para reparaciones de urgencia. Contra lo que las fuerzas anglo-francesas esperaban, no lograron concitar la simpatía de la población ribereña, especialmente en las provincias de Santa Fe, que fue defendida por tropas al mando de Pascual Echagüe, y Entre Ríos. En las orillas de ambas provincias, la flota invasora fue atacada repetidamente, tanto de ida como de regreso, en los combates de Paso del Tonelero, batalla acaecida en territorio del partido de Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires, unos 30 km al sur de San Nicolás de los Arroyos, y San Lorenzo y la batalla de Angostura del Quebracho. En este último combate, en particular, la flota invasora perdió 6 mercantes, 2 incendiados por la artillería y 4 incendiados por sus tripulaciones al encallar, y 2 de sus buques de guerra sufrieron averías de importancia. Los argentinos, por su parte, solo un muerto y 2 heridos. La población civil, al parecer, apoyó firmemente la acción militar de las fuerzas de Lucio Norberto Mansilla y del coronel Martín de Santa Coloma. En cambio, la flota anglo-francesa logró algunos resultados comerciales en la provincia de Corrientes, que desde hacía varios años permanecía rebelde a la autoridad nacional del general Rosas. Varios de los buques atracaron en los puertos de Goya y Corrientes y en algunos intermedios. Algunas naves continuaron su camino hasta Paraguay, país que también resultaba afectado por el conflicto. No obstante, el resultado comercial de la campaña fue muy escaso, debido a la pobreza y falta de efectivo en Corrientes y Paraguay. La mayor parte de las mercaderías que portaban quedaron sin colocar. Su costo financiero, después de los daños infligidos por las fuerzas argentinas, se elevó enormemente. Por lo tanto, si bien lograron algunos resultados políticos, los beneficios económicos esperados se trocaron en un fuerte quebranto. Tras varios meses de haber partido,
las fuerzas y naves agresoras debieron regresar a Montevideo, diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento, al decir del historiador argentino José Luis Muñoz Aspiri. De modo que la victoria anglo-francesa resultó pírrica, tanto la decisión de las fuerzas defensoras, como las complicaciones que imponía e impone actualmente el sinuoso cauce del Paraná a la navegación, hacían excesivamente costoso intentar nuevamente la navegación del mismo en contra de la voluntad del gobierno porteño. La batalla tuvo gran difusión en toda América. Chile y Brasil, que hasta entonces habían sido hostiles a Rosas, cambiaron sus sentimientos y se volcaron, momentáneamente, a la causa de la Confederación Argentina. Incluso algunos unitarios, enemigos tradicionales de Rosas, se conmovieron y el coronel Martiniano Chilavert se ofreció a formar parte del ejército de la Confederación. Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y pelearon durante 7 horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. Esta batalla, pese a ser una derrota táctica, dio como resultado la victoria diplomática de la Confederación Argentina, debido al alto costo que demandó la operación. Implícitamente, la resistencia opuesta por el gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. Gran Bretaña, con el Tratado Arana-Southern de 1847, concluyó definitivamente este conflicto y en marzo de ese año ordenó el retiro de su flota. Francia tardó un año más, hasta la firma del Tratado Arana-Lepredor. Estos tratados reconocían la navegación del río Paraná como una navegación interna de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado oriental. No había otra razón más que dar la vida entera por las ganas y el orgullo defender nuestra bandera. Vuelta de obligado dicen, la soberanía existe, no es un